Bien, entonces básicamente tenemos que el sistema muscular es el único tejido que tiene movimiento, digámoslo así, movimiento. De acuerdo a, digamos, el tipo de músculo, pues va a ser un movimiento autónomo o movimiento voluntario, ¿sí? Mediado por los nervios, ¿sí? Por el sistema nervioso central. Entonces, allí vamos a tener diferentes tipos de músculos y voluntarios. El tejido muscular está relacionado estrechamente con el sistema musculoesquelético, con el esqueleto del animal y con el sistema nervioso central. Básicamente, esos dos tejidos son importantes para generar el movimiento, ¿sí? Dentro del tejido musculoesquelético, del músculo estriado esquelético, pues, tenemos las mismas condiciones que teníamos en el músculo estriado cardíaco, ¿sí? Con una diferencia. El músculo estriado cardíaco tiene 4 características principales y el músculo estriado solo tiene 3. ¿Qué son? Pues la excitabilidad, que lo veíamos, que es la capacidad de responder a los estímulos externos del sistema de la célula muscular, la conductibilidad, que es la capacidad de distribuir o compartir ese estímulo con las células adyacentes, y la contractibilidad, que es lo que permite específicamente que se realice el movimiento que se está requiriendo. En el músculo esquelético hay unas condiciones secundarias, como elasticidad, sensibilidad y elasticidad, digamos, que son inherentes al tejido, ¿sí? Son las características que tienen en relación con el poderse elongar o contraerse, el hecho de que se puedan adaptar a diferentes situaciones, a diferentes estructuras, y la plasticidad, bueno, que se acomodan, digamos, a la estructura en la cual están insertados y se originan, ¿sí? Básicamente eso. Entonces, las fibras musculares, ustedes saben que son empaquetadas, las células musculares se empaquetan en diferentes fascículos, ¿sí? No sé cómo se los hayan enseñado en histología, ¿sí? Y eso hace, digamos, que trabajen en grupo, ¿sí? Y además de eso, pues que el esfuerzo se haga como un todo, ¿sí? No como una sola fibra, porque una sola fibra no tendría la misma fortaleza que el tejido completo. Bien, acá las 3 clasificaciones del tejido muscular: músculo esquelético estriado, músculo cardíaco estriado y el músculo liso, ¿sí? Entonces, el cardíaco estriado ya sabemos que hace parte del corazón. Bueno, la característica de las células cardíacas que no tienen las células musculares esqueléticas es el inotropismo o automatismo, ¿sí? Que las células cardíacas funcionan o pueden generar ellas mismas el impulso y contraerse de acuerdo a eso o reaccionar de acuerdo a eso. Las células musculares no. Las células musculares esqueléticas dependen específicamente de los impulsos externos generados por el sistema nervioso. El músculo liso está básicamente, digamos, es básicamente su movimiento liderado por el sistema autónomo, nervioso autónomo, y se encuentra básicamente en las vísceras, ¿sí? Y digamos que ayuda a generar el movimiento que requieren las vísceras, como por ejemplo la digestión, ¿sí? El movimiento de peristalsis, que es liderado por el músculo liso, o el vaciamiento de algunas glándulas, ¿sí? También está liderado por el músculo liso, por supuesto, las paredes de los vasos sanguíneos.
sobre todo en las arterias. Entonces, de acuerdo al test, digamos, que se hace de forma sanguínea en los sensores que están a través de la red, básicamente en el globo carotídeo. Entonces, de acuerdo a eso, se le indica al cerebro si se necesita aumentar la presión o bajar la presión, aumentar la frecuencia cardíaca o bajar la frecuencia cardíaca, y pues a través del músculo liso que está en las arterias, pues se puede hacer eso. Yo voy a contigo, pero sin bata. No. Pena, se me quedó. Sí. Que no los de APA, eso molestaron contigo. Eso es lo de codo, sí. Pero la bata sí. Bien, entonces aquí viene el empaquetamiento. Entonces, el inicio es la fascia que recubre todo el músculo. ¿Sí? El perinicio empaqueta algunos fascículos y el endomicio es el que empaqueta la fibra muscular. Entonces, estos son, digamos, como los tres empaquetamientos que tiene la fibra muscular. Y así, digamos que puede seguir realizando movimiento a pesar de que fallen algunas de estas fibras. ¿Sí? Que hay, digamos, un desgarro o una contractura. Entonces, se afectan algunas de estas fibras, algunos de estos empaquetamientos, pero el músculo puede seguir funcionando con las otras. Bien, aquí van unas fotitos que ustedes lo recordarán, me imagino. Histología. Aquí el músculo estriado. Bien. Listo. Bien. Entonces, el tejido muscular pues, básicamente se compone de estas sustancias: agua, proteínas, glucógeno, ácido láctico, lípidos y componentes inorgánicos como algunos minerales. Los más importantes, el calcio, que digamos lidera la contracción muscular, ¿sí? El magnesio y pues obviamente los minerales que son antagónicos del calcio, como el cloro y el sodio. Bien, por su clasificación, entonces los músculos se pueden clasificar en cuanto a su eje de origen e inserción. Se pueden clasificar en transversos, oblicuos y rectos. Entonces, ahora cuando empecemos a ver los diferentes músculos en las diferentes regiones, pues vamos a encontrar algunos que llevan específicamente estos nombres. Los ejemplos pues, más evidentes son los músculos abdominales, ¿sí? Que tienen específicamente estas posiciones. Y se refiere exactamente, digamos, a la orientación de las fibras musculares. En la configuración externa, entonces tendremos músculos largos, músculos anchos, músculos cortos y músculos anulares. Entonces también dentro de los nombres de algunos de los músculos que vamos a ver, pues vamos a encontrar esta denominación también. Bien. Entonces, básicamente los músculos largos o anchos son aquellos que están en forma de lámina y todas sus fibras se disponen hacia el mismo lado. Los músculos venados o en pluma, ¿sí? Son aquellos que tienen dos tipos de fibras musculares, convexos y confluyen en un mismo punto. Los fusiformes o largos son aquellos que tienen un vientre central y terminan en dos puntas agudas. Los músculos cuadrados o cortos son, digamos, similares a los músculos planos, pero digamos que son más pequeños. Son más pequeños. Y los músculos esfínteres o angulares, que son aquellos que están en forma circular, rodeando algunas estructuras, y básicamente lo que nos ayudan es a mantener, digamos, cerrada la cavidad o ayuda a reforzar, digamos, el exterior de ese órgano.
También podemos encontrar algunos músculos con dos o más vientres, entonces serían digástricos o poligástricos, de acuerdo a cuántos vientres podamos encontrar en esos músculos. Y cada uno de estos músculos o el tejido muscular siempre estará en relación directa con el tejido tendinoso, ¿sí? O con los tendones, o digamos fascias fibrosas de tejido conectivo que se denominan aponeurosis. Entonces, básicamente los tendones son cintas de tejido fibroso conectivo que tienen alto contenido de colágeno y su función básicamente es conectar músculos con huesos. No tienen elasticidad o su elasticidad es muy poca. Eso es, digamos, un punto a favor para el movimiento de estos músculos, ya que la contractibilidad del tejido muscular se va a ver aprovechada completamente, digamos, por este tejido que no es elástico para generar el movimiento. Si los tendones fueran elásticos, pues en el momento en que el músculo se contrajera, pues el tendón se estira y pues no genera ningún tipo de movimiento. Las aponeurosis pues son bandas anchas de este tejido fibroso, de donde también se originan varios músculos en el animal. Bueno, aquí digamos unos ejemplos de la unión de algunos tendones y ligamentos con respecto, digamos, a la función de los músculos. Y básicamente lo que hacen es pues, generar soporte y ya como lo dijimos, aportar, digamos, esa rigidez para que a la contracción muscular pues, se realice realmente el movimiento que se necesita. Bien, vamos a entrar entonces en materia de una vez. En los músculos, básicamente en los animales, tenemos un músculo que es muy superficial y está estrechamente relacionado con la piel, que son los músculos cutáneos, ¿sí? O digamos en el canino, en algunos textos en el canino sobre todo se encuentran como músculos platísimos, ¿sí? Platísimos. O pues los podemos denominar fácilmente músculos cutáneos. Entonces, como su nombre lo indica, cutáneo pues es referente a la piel y este músculo está totalmente relacionado con la piel. Tenemos básicamente 4 músculos principales de este tipo y es aquel que se encuentra en la cabeza, o digamos en el rostro del animal, ¿sí? El cutáneo del cráneo, el que se encuentra en el cuello, que es el cutáneo del cuello, y el cutáneo homobraquial en el brazo del animal, y el cutáneo del tronco que se encuentra en el tórax del animal. ¿Sí? Cráneo facial o pues, el labio que está relacionado con el labio, digamos, hace parte del cutáneo de la cara o del cráneo. Bien, entonces como lo habíamos dicho, pues está relacionado específicamente con la piel, está estrechamente unido a la piel y pues básicamente sus funciones son transmitir movilidad a la piel. ¿Sí? Pero que son músculos de tipo de músculos. Son todo, estamos hablando Estriado, de ¿no? esquelético estriado. Todos son esqueléticos estriados. Bien, entonces, básicamente lo que hacen es transmitir movilidad a la piel, ¿sí? Y con ello, pues, digamos, se pueden defender los animales de algunas plagas o quitarse algunas sustancias que tengan encima. Básicamente, el cutáneo del tronco, digamos, es el que tiene mayor movilidad, y el cutáneo del cuello, pues, básicamente, además del movimiento de la piel, pues ayuda a empaquetar un poco más los músculos del cuello.
Digamos que en todos los animales, los músculos del cuello son muy importantes, ¿sí? Porque la cabeza del animal es bastante pesada. ¿Sí? Entonces ya habíamos visto en la parte de articulaciones y ligamentos que los animales tienen acá un ligamento muy grueso, que es el ligamento nucal, ¿sí? Y que tiene dos porciones, el ligamento funicular y la porción laminar, ¿sí? Entonces, eso ayuda a soportar el peso de la cabeza, pero el movimiento pues lo realizan únicamente los músculos. Entonces, ahorita vamos a ver que en el cuello hay 4 capas de músculos en el cuello, y además de eso, pues el tutano del cuello ayuda como a empaquetar ese grupo de músculos que hay. Bien, bueno, vamos a entrar a ver entonces los músculos de la cabeza. Entonces, aquí tengo algunas imágenes de equinos y algunas imágenes de caninos. De pronto hay algunas diferencias, pero en general, digamos, son los mismos. Dentro de la cabeza del equino, estos son los músculos más representativos, ¿sí? El más grande que tenemos acá pues es el músculo macetero. El músculo macetero que hace parte de los músculos de la masticación. Aquí el músculo orbicular del ojo, ¿sí? Que ayuda por el cierre, digamos, de los párpados. Tenemos el músculo elevador del labio superior, que se origina aquí en el hueso nasal y tiene dos líneas o dos cintas musculares, una profunda que se va a insertar aquí en la parte lateral del labio y una larga que se va a insertar en la parte de el labio. No, elevador del labio superior. No, elevador nasal. El músculo elevador del labio superior es este, que se inserta, o bueno, va por la parte dorsal de la nariz, y su tendón baja aquí por la mitad de los dos solares y se inserta aquí en la parte dorsal del labio. El músculo orbicular del labio es un músculo semicircular, que lo que hace es reforzar los labios, la función de los labios, para que no se caiga la comida, digamos, o se mantenga la comida dentro de la cavidad oral en el momento de la masticación. Tenemos el músculo depresor del labio inferior en la parte de la barbilla. Tenemos el músculo canino, que atraviesa las dos fibras del elevador nasolabial. El músculo cigomático es una cinta que va desde la cresta facial hasta la comisura labial. Y este de abajo, este grande de abajo, que no está identificado acá, es el músculo bucinador. ¿Sí? Digamos que dentro de los músculos de la cabeza, sobre todo del equino, pues realmente son pocos, digamos, los que tienen relevancia dentro de este animal. Yo les voy a compartir la presentación. Miren, esto es. Músculo macetero, que hace parte de los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación son 4. Ahorita los revisamos. Bucinador. Este que está aquí abajo, el músculo bucinador. Bien, entonces, de cada uno de los músculos, pues tenemos su origen, su inserción y su función. También podemos tener inervación, irritación. Luego les voy a pasar una tabla donde están todos esos datos
para que le echen una revisadita, que no son 200 pasos. Pues ahorita no me voy a poner a leer todo esto porque no duraríamos toda la clase leyendo esto. Entonces me interesa más que los podamos identificar, que veamos los nombres, que ustedes los identifiquen en cada región, ¿sí? Y para eso pues tenemos nuestras piezas que están acá, que ahorita las vamos a desplegar para que miren exactamente dónde están los músculos. Bien. Bueno, aquí está bien. Bueno, aquí tenemos la imagen de un canino. En los caninos, pues digamos que la parte del movimiento de las orejas es muy importante, como en el último también. Entonces es importante observar esto que es el cartílago cruciforme, y en relación con él, entonces se insertan los músculos que mueven las orejas. Entonces en el canino, pues miramos, aquí tenemos el músculo platysma, que yo les decía que es el mismo cutáneo del rostro, el elevador nasolabial, el cigomático, que está acá, el esfínter profundo del cuello, que hace parte también del músculo platysma, el escúpulo auricular superficial, aquí en relación con la oreja, el músculo frontal, que es el que está en relación con el hueso frontal, que es este es el hueso frontal. Entonces aquí encima hay un músculo, que es el músculo frontal. En la parte posterior, aquí en relación con la oreja, el hueso frontal, entonces tenemos otro músculo, que es el escúpulo auricular superficial. Bien, orbicular del ojo. Vamos a identificar en nuestras piezas que es exactamente las fibras. ¿Sí? Las fibras son las que nos van a decir qué tipo de músculo es. ¿Sí? Orbicular del ojo, retractor del ángulo lateral del ojo, uno pequeñito acá. El cigomático, músculo cigomático acá. El palpebral, encima del párpado. Y bueno, el arco cigomático, que eso hace parte del cráneo, el arco cigomático. Bien, dentro de los músculos de las orejas, entonces tenemos ya habíamos visto el escúpulo auricular superficial, que está detrás del músculo temporal. Este hace parte del cartílago escutular. Tenemos también el cervicoauricular superficial y el interescutular, que es este. Este es más superficial, ahí, y el 3 es el cervicoescutular. Cartílago hasta acá. Y el platysma pues hace parte de los músculos cutáneos. ¿Sí? Bien. Aquí entonces tenemos el parietoscutular 4, este de acá, el interno de la oreja, en la parte de atrás. Lo mismo que este parietal escutular. Recuerden que estos son los huesos parietales, este es el frontal y estos son los huesos parietales. Entonces acá donde queda la oreja, en la parte de atrás, tenemos estos dos músculos. Parietal escutular, cervicoescutular, cervicoauricular profundo, que queda más abajo, ya más en relación con el cuello.
¿Qué más tenemos ahí? En el temporal ya lo habíamos visto. Esos más o menos son estos son los músculos que están en relación con la oreja. Listo. Y bueno, aquí otra vez los mismos. Listo. Como ya les había dicho, los músculos que hacen parte de la masticación, ahí ya habíamos visto el macetero y el temporal, que es el músculo que está aquí arriba en el hueso temporal. El pterigoideo medio, ahorita lo vamos a ver allá en nuestro equino. El pterigoideo lateral y los bigástricos, pues realmente las disecciones se rompieron, pero bueno, ahorita les pongo un video más o menos donde los muestra. Y estos son los 5 músculos que hacen parte de la masticación. Y los músculos de la lengua, que básicamente son estos. El genioglosso, que es el más grande, que hace parte de todo el cuerpo de la lengua. El hipogloso, que está en relación aquí atrás con la base de la lengua, y el hueso hioides. Y el estilogloso, que está en la parte más ventral de la lengua en relación con el hueso estiloides. Pero aquí están los hioides, son 7, que hacen parte, digamos, o sea, básicamente están en relaciones con los huesos hioides, ¿sí? Los huesos hioides, este es el milodioideo que está en el borde alveolar de la mandíbula, el estiloideo que está en el hueso tiroideo, el occipitodioideo que está en la apófisis detrás de la apófisis jugular, que es esta. Está en la apófisis jugular. Entonces, el occipitodioideo, este es el hueso occipital, se articula aquí abajo en relación con la apófisis yugular. Genioideo, que está en la parte interna, en la parte interna de la mandíbula. Queratoideo, en el borde caudal del hueso queratoideo. El oído transverso en acción que eleva la base de la lengua, y el esternocleidoideo que hace parte de los músculos del cuerpo. Bien, entonces, pues, digamos que básicamente estos son los músculos de la cabeza, ¿sí? Ahorita los vamos a ver en nuestras piezas, y vamos a pasar a los músculos del cuello, ¿sí? En los músculos del cuello, pues, hay varias capas donde se encuentran los músculos, ¿sí? Hay 2 fascias, una fascia superficial y una fascia profunda, y cada fascia tiene una porción superficial y una profunda, y de acuerdo a eso están orientados los músculos en el cuello. Digamos que aquí en las imágenes a veces se pierde uno y bueno, la imagen no la identifica bien. Pero cuando pasemos a nuestras piezas, los vamos a ver perfectamente. Bien, entonces tenemos acá, la cabeza del animal está hacia acá. Entonces este es el flanco derecho del animal. ¿Sí? Esta es la primera capa, bueno, primera y segunda capa de los músculos del cuello. Y allí lo que vamos a encontrar es el músculo trapecio. Tiene una porción aquí laminar, tiene una porción cervical acá y una porción torácica. Aquí por dentro. El músculo romboides, que es esta línea, aquí por encima, también tiene 2 porciones. Esta es la porción cervical. Y debajo del romboides, del trapecio acá, está el romboides torácico.
El cerrato cervical es el que vemos acá, que tiene forma como de sierra. Este es el cerrato cervical. Y el esplenio es este músculo que ahorita lo vamos a ver, es mucho más grande. Está aquí por debajo de los cerratos y ocupa todo este espacio. Aquí lo vemos mejor. Aquí está el músculo trapecio con su porción cervical y su porción torácica. Aquí bueno, esta lo vamos a ver. Listo. En la tercera capa, entonces tenemos acá, bueno, en la segunda tenemos el romboide cervical, y acá por debajo del trapecio está el romboides torácico. Tenemos el romboide cervical, el trapecio cervical, trapecio torácico. Aquí ya retiramos los cerratos. En esta disección ya se retiraron los cerratos. Y entonces vemos el músculo esplénico. Es todo esto. Todo esto es el músculo esplénico. ¿Listo? Aquí hay parte de los cerratos. Este músculo grande que vemos acá es el branquiocefálico, que tiene dos porciones. Ahorita la vamos a ver. Cleidocefálico y cleidobraquial. Aquí otra vez, otra figura. Tenemos acá el cerrato, acá el esplénico. Acá tenemos parte de los romboides. Y acá están los intertransversos, el escaleno, el esternotiroideo y el esternocefálico. Aquí en esta imagen vemos otros dos músculos, que es el largo de la cabeza. Vamos a ver, el largo de la cabeza y el largo del atlas hacen parte de un complejo que se llama complejo menor de la cabeza. Y el complejo mayor de la cabeza es el músculo semiespinal de la cabeza, que están acá. Aquí está parte del trapecio, aquí está el trapecio torácico, aquí tenemos el romboides cervical, aquí hay un músculo pequeño que se llama digástrico del cuello, aquí este largo es el semiespinal de la cabeza o complejo mayor de la cabeza. Y este es el largo de la cabeza, y aquí falta uno que es el largo del atlas, que son los dos que conforman el complejo menor de la cabeza. Están los músculos escalenos, el largo cervical, los intertransversos, y aquí los músculos de la parte ventral del cuello. El tiroides, que ya lo habíamos visto, está en relación con el cartílago tiroides. El esternotioideo está en relación también con la parte craneal del tiroides y la glándula tiroides. Y el esternotiroideo que va desde la parte ventral de la laringe hasta la entrada del esternón. Bien, aquí una foto de un canino. Entonces tenemos acá el músculo trapecio cervical y aquí el trapecio torácico. Tenemos el músculo brachiocefálico, que está en la porción cleidocervical, y la porción cleidobraquial está aquí abajo, en la parte del hombro. Tenemos aquí el lomo transverso, aquí en relación con el trapecio. El dorsal ancho, que bueno, ya es un músculo de la parte torácica. Aquí tenemos entonces el romboides de la cervical. Aquí detrás de esta imagen está el romboides torácico. Este es el espleno, este es el cerrato,
Este es el escaleno, largo vertical. Este es el esternocefálico. Ya lo vamos a ver ahorita en nuestros primarios. Otra vez, pues acá tenemos el semiespinal de la cabeza o complejo mayor de la cabeza, que es parte del esplenio. ¿Cómo llaman eso del complejo mayor? Este, semiespinal de la cabeza o complejo mayor de la cabeza. Semiespinal. Entonces, este es el largo de la cabeza. Este es un pedazo del largo de la cabeza. El largo está acá. Bueno. Esplenio, serrato. Bueno, los serratos están acá, debajo del miembro torácico. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, esta es la capa más profunda de los músculos del cuello. Entonces acá tenemos el recto dorsal mayor de la cabeza, que está encima del atlas y el axis. Aquí tenemos el oblicuo de la dorsal de la cabeza. Aquí tenemos el oblicuo caudal de la cabeza, que están debajo acá. Básicamente hay que quitar aquí el esplenio y hay que quitar los complejos, el complejo mayor y el complejo menor, para llegar a estos músculos. Aquí está la capa número 4. Están los intertransversos y los músculos nuclídeos, que son los que están en relación acá con la columna vertebral. Los músculos que están en relación acá con las apófisis transversas son los músculos nuclídeos del cuello. Bueno, y básicamente son los. Y por supuesto aquí estamos ya tan profundos que vemos el ligamento nucal. Esta es la porción funicular y es parte de la porción laminar. Otra vez acá, es el recto dorsal del cuello, oblicuo dorsal y oblicuo dorsal del cuello. El ligamento nucal. Aquí están los músculos los nuclídeos acá. Este es el recto cervical, el escaleno, el esternocefálico. Básicamente eso. Y esto es en un canino, entonces es básicamente para mostrarles acá el oblicuo caudal de la cabeza, el oblicuo craneal de la cabeza y los rectos de la cabeza. Recto dorsal mayor, aquí está el recto craneal, el oblicuo craneal y estos son los oblicuos caudales. Bien, esto ya es un poco más adentro. Esto es parte del brachiocefálico, este es el trapecio torácico. Aquí tenemos el supraespinoso, que es el músculo que va aquí. Esta es la estructura. Esta es la fosa supraespinosa. Aquí va este músculo supraespinoso. Y este de abajo, bueno, aquí este es el deltoides, porque aquí en la parte de la fosa infraespinosa, por encima va el músculo deltoides, que se inserta acá, en la tuberosidad deltoidea del húmero. Y cuando retiramos el deltoides, por debajo queda el músculo infraespinoso. O sea, si nosotros quitamos este músculo acá, por debajo queda otra tuberosidad, que es el infraespinoso. Bien, ¿ves? Acá sí están los dos. Este es el supraespinoso y este es el infraespinoso que va por debajo de este. Este es el deltoides. ¿Ok?
que se inserta acá en la tuberosidad deltoidea del húmero. Entonces, aquí tenemos el esplenio, aquí tenemos el romboide, el trapecio. ¿Qué más tenemos acá? Estos son los el bíceps braquial, el tríceps braquial, la cabeza larga y la cabeza lateral del tríceps braquial. Pero ya lo vamos a ver. Listo, esos son los músculos del cuello. ¿Sí? Entonces, en la primera capa tenemos el trapecio torácico, el trapecio cervical, ¿sí? Tenemos el esplenio, tenemos el romboides y tenemos el brachiocefalis. ¿Sí? Son básicamente los músculos más superficiales del cuello, ¿sí? Los que están después del cutáneo del cuello. Romboides, trapecios, esplenio y brachiocefalis. Después de que quitamos esto, entonces tenemos por debajo el espinal de la cabeza o complemento de la cabeza, el largo de la cabeza y el largo del atlas que hacen el complejo menor de la cabeza, y los cerrados. Los cerrados que van acá debajo de eso. Entonces, aquí van los cerrados. Una parte cervicales y la otra son el complejo menor de la cabeza lo componen dos músculos, el largo de la cabeza y el largo del atlas. Y la capa más profunda la corresponde a los rectos de la cabeza, ¿sí? Oblicuo craneal y caudal de la cabeza, y músculos multífidos que son los que van acá en relación con la columna vertebral. Esos son los del cuello. Ahora vamos a pasar aquí al miembro anterior. Bien, entonces acá en el miembro anterior tenemos 4 regiones. Esta región tiene varios nombres, ¿sí? Se llama región escapular, o región del hombro, o región de la espalda, ¿sí? Cualquiera de esos nombres está bien, ¿sí? En algunos textos aparece como la cintura escapular. Entonces, ¿qué es esta región? Cintura escapular o región escapular. Región del hombro o región de la espalda. Tenemos acá el brazo, ¿sí? El brazo que lo compone este hueso que se llama húmero, el antebrazo que lo componen dos huesos que es el cúbito y el radio, y la mano del animal que lo componen los huesos del carpo, metacarpo y dedo en este caso, o dedos en otros animales como la vaca que tiene 2 dedos, el porcino tiene 4 dedos, el canino tiene 5 dedos. Nosotros también tenemos 5 dedos. ¿Listo? Entonces, esas son las 4 regiones del miembro anterior. Entonces vamos a empezar de arriba para abajo. Entonces vamos a empezar por la cintura escapular o la región escapular. Entonces allí ya habíamos visto algunos músculos, ¿cierto? Tenemos acá en la parte lateral, ¿cierto? Esta es la parte lateral del miembro y esta es la parte medial, la parte interna. La parte medial. Entonces por la parte lateral del miembro, en la región escapular, vamos a tener los siguientes músculos: el deltoides, el supraespinoso, el infraespinoso y el músculo redondo menor. Entonces vamos a ver dónde están esos músculos. Bien, el deltoides entonces se origina en la espina del acromio, de la escápula, y tiene 2 divisiones, ¿sí? Una división acromial y otra división escapular.
Esto lo van a ver en el siguiente curso, pero vamos a adelantarlo. ¿Sí? Y es que la escápula del equino, esta que estamos viendo acá, no tiene acromio. ¿Sí? Esta escápula del equino no tiene acromio. ¿Sí? Los que tienen acromio, que es una punta que sale acá, son el canino, el bovino y el porcino, que tienen una punta acá. ¿Sí? Entonces el músculo deltoides que va por acá tiene una porción acromial y una porción escapular. ¿Sí? En los animales que tienen acromio, en el equino no, en el equino es uno solo. ¿Sí? Y el músculo va así en este sentido y se inserta acá en la tuberosidad deltoidea del útero. Se origina aquí en la fascia escapular y termina acá en la tuberosidad deltoidea del útero. Entonces tiene esta ubicación en el porcino, en el bovino, en el equino y en el canino. Bien. Ya habíamos visto también el supraespinoso, el músculo supraespinoso, que es el que se ocupa este espacio, que es la fosa supraespinosa del escápulo. Ese es el músculo que va por ahí. Entonces va desde la fascia escapular hasta las tuberosidades del húmero. Entonces tiene esta ubicación, la parte superior del escápulo. La parte superior del escápulo va desde acá, desde la fascia escapular hasta acá. En la parte lateral, estamos viendo los músculos de la parte lateral. Entonces el supraespinoso se inserta acá, este es el tubérculo mayor del húmero. Bien, ahí están los diferentes animales. El músculo infraespinoso es el que se ubica acá en la fosa infraespinosa. ¿Sí? Obviamente se origina acá también en la fascia escapular y también se inserta acá en la tuberosidad mayor del húmero o en el tubérculo mayor del húmero. Entonces, pues, aquí en este dibujo aparece el deltoides, este es el deltoides y el infraespinoso aparece por debajo. Aquí retiraron el deltoides, entonces aparece el músculo infraespinoso por debajo. ¿Sí? Aquí en estas imágenes falta aquí el deltoides. ¿Sí? Se retiró el deltoides y este músculo está por debajo. Bien, y el músculo redondo menor que se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula y termina en la tuberosidad del redondo menor del húmero. ¿Sí? Entonces se origina acá, es un músculo muy pequeño y se inserta acá, en la tuberosidad para el redondo menor del húmero. Viene acá. Es un músculo muy pequeño, solamente ocupa este espacio. Profe, ¿el deltoides dónde era que se origina? Aquí en la fascia escapular. ¿Y dónde termina? Sí, termina aquí. Sí, la mayoría, sí, aquí hay una fascia grande, una fascia dorsal. Y se inserta acá en la tuberosidad deltoidea del húmero. El redondo menor se origina aquí en la tuberosidad supraglenoidea y termina acá en la tuberosidad para el redondo menor. Es un músculo muy pequeño. ¿Y el infraespinoso? El infraespinoso se origina aquí en la fascia escapular, va por el surco infraespinoso de la escápula y se inserta aquí en el tubérculo mayor del húmero. Ya ustedes viendo esto, el semestre entrante van a volar aquí con el esqueleto. Ya ni siquiera tenemos que mirarlo, no lo están viendo.
Perdón. Ustedes ya vieron eso. ¿Lo voy a repetir o qué? Bueno, los que vayan a repetir. Las originales, Bien, bien, el redondo menor, entonces es este músculo acá, ¿sí? Que va desde la tuberosidad del redondo menor hasta la tuberosidad supraespinosa, supraespinoidea de la escápula. Bien, entonces acá tenemos unas imágenes. Supraespinoso, bueno, esta es la parte medial. Miramos la parte medial primero. Entonces, esta sí es la parte lateral. Entonces tenemos el supraespinoso acá encima, el infraespinoso acá, aquí esta parte del deltoides, esta parte acá, el deltoides, y ya vamos a ver los músculos del brazo. Entonces, en la región del brazo, vamos a encontrar estos 4 músculos: el braquial, el bíceps braquial, el tríceps braquial y el músculo mampón. Entonces, ustedes ya saben que este surco acá se llama surco para el músculo braquial. Bien, entonces en la parte interna, que esta es la parte, la cara medial del miembro, entonces el más caudal, ¿sí? Este es el más caudal, el hombro queda acá. El más caudal es la cabeza larga del tríceps braquial, por la parte medial. O sea, este músculo se ve por la parte medial y por la parte lateral. Esta es la cabeza larga del tríceps braquial, se ve por la parte medial y por la parte lateral. Esta es la cabeza medial del tríceps braquial, ¿sí? Existe una cabeza lateral del tríceps braquial que está al otro lado. Hasta acá. Bien, esta es la cabeza larga del tríceps braquial. Esta es la vista lateral, o sea, por fuera, acá, por fuera. Y está acompañada por la cabeza lateral del tríceps braquial. Está el tríceps braquial aquí y la cabeza larga. Y acá está la vista medial, o sea, por dentro. Entonces se ve la cabeza larga del tríceps braquial acá y la cabeza medial del tríceps braquial. En la escápula, por la parte medial, solamente tenemos un músculo. ¿Sí? Aquí por la parte medial. Recuerden que la escápula tiene una fosa, que se llama la fosa subescapular, y por ahí va el músculo subescapular. Solamente. Es así de sencillo. Entonces aquí vemos el músculo subescapular, ¿sí? Que es como en B, ¿sí? Tiene como 2 cintas, va aquí como en B. Y lo que habíamos visto acá en la punta de la escápula, por la parte medial, ¿sí? Que eran las caras cerradas de la escápula, que son aquí en la punta de la esquina, por la parte medial, en estas esquinas por la parte medial, pues es donde se inserta el músculo serrato, ¿sí? Y el músculo serrato que va para la parte cervical, que vemos acá, ya lo habíamos visto en el cuello, y los serratos acá. Y el que se inserta acá, pues es el serrato torácico, que es el que sale para atrás. Así es. Y el músculo que está por debajo del músculo subescapular es el músculo redondo mayor. Entonces, ese es el y se inserta en el tubérculo para el músculo redondo mayor. ¿Cierto? Sí. Es este. Entonces, recuerden que en la parte lateral del húmero está la tuberosidad deltoide y en la parte interna del húmero está la tuberosidad para el músculo redondo mayor. Entonces, él va aquí por la parte caudal
de la escápula y se inserta aquí medialmente en la tuberosidad para el redondo y es este. Bien. Tenemos acá entonces, ya hablamos del tríceps braquial, que tiene, si se llama tríceps, pues es porque tiene 3 cabezas, ¿verdad? Entonces, esta es la cabeza larga, que se puede ver por la parte lateral o por la parte medial. Esta es la cabeza medial, y en la parte lateral tenemos la cabeza lateral. Ahí están las 3 cabezas: la cabeza medial, la cabeza lateral y la cabeza larga del tríceps braquial. Y es el músculo más caudal del brazo, ¿sí? El que queda acá atrás. Acá atrás. El tríceps braquial. ¿Listo? En la parte medial, después de la cabeza medial del tríceps braquial, tenemos este musculito pequeño que se llama coracobraquial. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? ¿No? Músculo coracobraquial. ¿Sí? ¿No se acuerdan ustedes que aquí en la tuberosidad supraglenoidea hacia el lado hay una puntita que se llama apófisis coracoides? Pues ahí se inserta el músculo coracobraquial. Acá, parte interna de la tuberosidad supraglenoidea. ¿Listo? Esta es la escápula. Aquí queda la apófisis coracoides. Entonces aquí se inserta el músculo coracobraquial y va hasta acá, hasta el tubérculo mediante húmero, que es acá. Listo. Bien, entonces estos son los músculos mediales del brazo. Los laterales ya los habíamos visto, ¿sí? Los deltoides, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Bien, listo. Entonces acá tenemos el miembro de un canino, ¿sí? Entonces acá identificamos, ¿no? Aquí tenemos el codo, entonces este es el brazo izquierdo. Esta es la vista lateral. A la vista lateral. Entonces sabemos que aquí por encima tenemos el músculo deltoides, ¿cierto? Aquí tenemos el supraespinoso y aquí tenemos el infraespinoso. Aquí tenemos la cabeza larga del tríceps braquial, aquí tenemos la cabeza lateral del tríceps braquial. El coracoides no se ve acá, digo, el redondo menor no se ve acá, y se alcanza a ver el músculo braquial acá. Listo. Eso es lo que está externamente en el brazo. Bien. Bueno, aquí están los internos, ya los habíamos visto. Es el músculo subescapular, el redondo mayor, es el que está por debajo del músculo subescapular, y el coracobraquial, que es el pequeño que se encuentra acá, que va desde la apófisis coracoides hasta el tubérculo medial o el tubérculo menor del pulmón. Bien, entonces esta es la cara medial de un canino, ¿sí? Entonces aquí vemos el músculo subescapular, ¿sí? Es la cara medial. Aquí por debajo del músculo, este es el subescapular, que tiene como 2 cintas, ¿sí? 2 cintas. Recuerden que el canino no tiene cerratos ventrales y dorsales, sino uno solo. Entonces ellos se insertan acá en el borde de la escápula, ¿sí? No es como en el equino y en el bovino, que tienen dos caras cerradas, una en cada esquina, ¿sí? En el canino es completo. Y aquí tenemos el subescapular, que tiene 2 cintas, y acá en la parte caudal del subescapular pues tenemos el redondo mayor. Y aquí este pequeñito, el músculo coracobraquial, ¿cierto? Que va desde la apófisis coracoides hasta el tubérculo menor del húmero. Bien,
Entonces, esta como es la cara medial, o sea, acá tenemos la cabeza larga. Perdón, aquí hay un músculo, este sí lo tiene esta imagen, el tensor de la fascia antebraquial, que está más caudal que la cabeza larga del tríceps braquial, que es, digamos, como este músculo que está por acá abajo, cerca de la axila. Debajo está la cabeza larga del tríceps braquial y esta es la cabeza medial del tríceps braquial. Esta es la cabeza larga y esta es la cabeza medial del tríceps braquial. ¿Sí? Aquí tenemos una de las cabezas del bíceps braquial, ¿sí? La otra cabeza queda por el otro lado. Y bueno, aquí tenemos parte del dorsal ancho. Listo, esa es digamos, la cara medial del brazo. Pero ahora vamos a ver el bíceps braquial y el braquial. El bíceps braquial se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, ustedes ya lo conocen, es este. Y termina en la tuberosidad radial del radio. Es esta. Tuberosidad lateral a la medial. Se origina acá, en la tuberosidad supraglenoide, pasa aquí por delante del brazo y se inserta acá en la tuberosidad radial. Recuérdense que el radio, el medial, el lateral y el circular. Bien. Y el braquial se origina en el surco músculo braquial del húmero y termina en la parte proximal del radio de la uña. Entonces él va por acá, termina acá y termina en la parte próxima de la cabeza del radio. Listo. Entonces acá tenemos el bíceps braquial. Está en la parte craneal del brazo.